Casi todo lo que cruza los océanos viaja por un hilo de vidrio que tú puedes partir con 2 dedos. Cada mensaje, cada llamada, cada transferencia bancaria entre continentes. El 99% de ese tráfico va por ahí, no por satélite, por vidrio. En 1970, en los laboratorios de Corning, un equipo fabricó el primer vidrio lo bastante transparente para que valiera la pena meterle luz adentro. Y esa tarde la industria del cobre entendió que tenía los días contados. Ahora, lo que casi todo el mundo repite sobre ese hilo es falso. Te dicen que es más delgado que un cabello humano. No lo es. El hilo de vidrio mide 125 micrómetros, unas 5 milésimas de pulgada, y un cabello humano anda entre 17 y 180 micrómetros. O sea que ese hilo es tan grueso como un pelo y muchas veces más. Lo verdaderamente fino está adentro, un canal de 8 micrómetros por donde corre la luz. Eso sí es casi 10 veces más delgado que tu cabello, y ese canal tiene que mantenerse perfecto a lo largo de miles de kilómetros bajo el mar, sin desviarse ni una fracción de micrómetro. Y ahora la parte que nadie se espera. Todo esto empieza en un banco de arena. Arena común, de la que pisas en la orilla de cualquier río. Hoy vamos a seguir el camino completo, desde el pozo de arena hasta el cable que aguanta 25 años en el fondo del Atlántico, y vas a ver el momento exacto en que la arena deja de ser arena. El vidrio más puro del planeta empieza de la manera más ordinaria posible. Una excavadora llenando camiones. Arena de cuarzo, pálida, sucia, nada especial a la vista. Una planta de procesamiento puede tragarse 200 toneladas por hora, unas 220 toneladas cortas. Y de todo eso, apenas la mitad pasa el filtro. El resto se manda a arena de fundición, a concreto o a base de carretera. Lo que se queda cruza cribas que retienen piedras y grava, y chorros de agua que se llevan la tierra, el polvo y los minerales que sobran. Y aquí viene lo importante. Incluso esa arena seleccionada sigue siendo basura para hacer fibra óptica. Porque el enemigo número 1 no es la piedra, es el hierro. Unas cuantas partes por millón de hierro dentro del vidrio y la luz se apaga a los pocos kilómetros. Así que la sílice no se funde y ya está. Se convierte en compuestos de silicio dentro de circuitos cerrados, se destila una y otra vez y se vuelve a convertir en vidrio con una pureza que se mide en partes por 1000 millones. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, si el agua del mar fuera tan transparente como este vidrio, desde la superficie alcanzarías a ver el fondo de la fosa más profunda del océano. De montañas enteras de arena sale una cantidad ridícula de material aprobado, y con ese material, la fábrica se va directo a la máquina más rara de toda la línea, un torno. Sí, un torno, como el de cualquier taller mecánico, solo que aquí no se corta metal, aquí se construye vidrio, capa por capa. En el torno gira un tubo hueco de sílice de 1 metro y pico de largo, más de 3 pies. Por dentro le corre una mezcla de gases. Por fuera, un soplete lo barre de punta a unos 1600 grados Celsius, cerca de 2900 Fahrenheit. En el punto donde pega la llama, los gases reaccionan y dejan pegada a la pared interior una película de sílice tan delgada que no se ve. El soplete regresa. Otra película. Y otra. Cientos de pasadas, durante media jornada o más, sin parar. Lo interesante es que la receta del gas va cambiando durante el proceso. Las primeras capas se ajustan para reflejar la luz hacia adentro. Las últimas, las que quedan en el centro, llevan germanio y se convierten en el núcleo, el canal por donde correrá la señal. Cuando hay suficiente material, sube la temperatura y pasa algo casi hipnótico. El polvo blanco se vuelve transparente y el hueco central se cierra solo hasta desaparecer. Lo que queda es una barra maciza de unos 10 centímetros de grueso, 4 pulgadas. Se llama preforma. Todavía no transmite nada, pero adentro ya está escrito, a escala, el cable completo. Cada proporción que tenga esa barra la va a conservar el hilo a lo largo de miles de kilómetros de océano. La preforma sube a lo alto de una torre de estiraje,
una estructura de varios pisos de altura y hueca por dentro. Arriba, la barra baja despacio hacia un horno de casi 2000 grados Celsius, más de 3600 Fahrenheit. La punta se ablanda, se descuelga una gota de vidrio fundido y esa gota cae arrastrando un hilo detrás de ella. Abajo, unas ruedas atrapan ese hilo y empiezan a jalar. Ahí está el truco de toda la industria. La barra de 10 centímetros se convierte en un hilo de 125 micrómetros y sigue bajando a una velocidad que se acerca a los 100 kilómetros por hora, unas 60 millas por hora. Y a esa velocidad, el problema es el grosor. Sensores láser miden el diámetro cientos de veces por segundo. Si el hilo engorda una micra, las ruedas aceleran. Si adelgaza, frenan de inmediato. Todo eso ocurre en tiempo real sobre un vidrio que va a velocidad de carretera. En el mismo trayecto, unos metros más abajo, el hilo entra en 2 baños de polímero que se endurecen con luz ultravioleta en una fracción de segundo. Ese recubrimiento sube el diámetro a 250 micrómetros, una centésima de pulgada, y no es opcional. Un vidrio desnudo que roce cualquier cosa queda marcado, y ese punto se va a romper algún día. De una sola preforma pueden salir más de 1000 kilómetros de hilo continuo, más de 600 millas, sin un solo empalme. Y ese hilo tiene que dejar pasar la luz más de 100 kilómetros, unas 60 millas, antes de que alguien necesite amplificarla otra vez. Y entonces la fábrica hace algo que parece sabotaje. Rompe su propio producto a propósito. Se llama prueba de resistencia y no se hace por muestreo, se hace sobre cada metro de fibra fabricada. El hilo pasa por un sistema que lo somete a una tensión de 100.000 libras por pulgada cuadrada, unos 700 megapascales. Traducido a algo que puedas ver, es como colgar casi 1 kilo, unas 2 libras, de una hebra de vidrio del grosor de un pelo. Los tramos sanos aguantan y siguen su camino. Los que traen una grieta microscópica revientan ahí mismo, dentro de la fábrica, y no dentro de un cable enterrado bajo el Atlántico. Después viene el color. Todas las fibras se ven idénticas, así que cada una recibe una capa de tinta finísima, que se cura con ultravioleta y que casi no cambia su diámetro. Son 12 colores estándar, y gracias a ellos, un técnico puede abrir un cable a las 3 de la mañana y saber exactamente cuál hebra es cuál. Luego, las fibras se agrupan dentro de tubos con gel, y esos tubos se trenzan en hélice alrededor de un elemento central de refuerzo. Ese detalle es más listo de lo que parece. Al ir en espiral, la fibra siempre es un poco más larga que el cable que la contiene. Cuando el cable se estira, la hélice se abre y el vidrio ni se entera. Al final, una extrusora envuelve todo en polímero fundido y el conjunto cae en una tina de enfriamiento. En los diseños de más alta densidad caben 864 fibras dentro de un cable de menos de 1 pulgada de grueso, unos 23 milímetros. Antes de salir de la planta, el cable pasa por una sala donde lo maltratan en serio. Lo jalan con fuerzas de entre 150 y 300 kilos, de 300 a 600 libras. Lo aplastan, lo doblan, lo golpean, lo retuercen. Le meten un extremo bajo una columna de agua durante 24 horas para ver si entra humedad. Y durante todas esas torturas hay un láser corriendo por dentro. Si la señal parpadea una sola vez, el carrete completo se va a la chatarra. Para tierra firme ahí termina la historia. Para el océano apenas empieza. Un cable submarino lleva alrededor del núcleo un tubo de cobre que transporta hasta 10.000 voltios, porque cada 60 o 100 kilómetros, o sea, cada 40 o 60 millas, hay un amplificador tirado en el fondo del mar que necesita electricidad enviada desde la costa. Encima van decenas de alambres de acero enrollados uno junto al otro formando una armadura. Y aquí aparece la paradoja final. Cerca de la playa, donde amenazan las anclas y las redes de arrastre, el cable va blindado y enterrado 1 metro bajo el lecho, más de 3 pies. Pero en mar abierto, a 4 o 5 kilómetros de profundidad, unos 13 a 16.000 pies, el blindaje ya no hace falta. El cable se acuesta desnudo sobre el fondo, con el grosor de una manguera de jardín, unos 25 milímetros, 1 pulgada. Hoy hay más de 1.400.000 kilómetros de estos cables en el fondo del mar, cerca de 870.000 millas repartidos en más de 500 sistemas.
Y toda esa ingeniería sigue siendo frágil de una manera casi ridícula. En 2008, se cortaron varios cables en el Mediterráneo en cuestión de días, y Egipto perdió cerca del 70% de su conexión con el mundo. Bancos, aerolíneas, oficinas, todo detenido de golpe. Un cable diseñado para 25 años de oscuridad, y basta con un ancla mal echada. Todo el mundo digital descansa sobre un hilo de arena fundida que cabe en tu mano y que puedes partir con 2 dedos. Lo asombroso no es que sea frágil. Lo asombroso es que alguien aprendió a fabricarlo tan perfecto que aguanta. Cada año, cuatrillones de gigabytes de datos cruzan los océanos del mundo. Mensajes, videos, transferencias bancarias y archivos que recorren miles de kilómetros en un segundo. Pero muy pocos conocen la verdad impactante. Casi todo el Internet del planeta no viaja por satélites, sino por delgados hilos de vidrio, ocultos en la oscuridad helada del fondo del océano. Hoy subiremos a bordo de un barco gigante que instala las verdaderas arterias del mundo moderno. Es una tecnología más compleja que muchas misiones espaciales, y un solo error aquí puede dejar sin conexión a países enteros. Pero lo más misterioso es que a miles de metros de profundidad se esconde algo de lo que casi nadie habla. Quédate hasta el final y descubrirás el secreto del que depende todo el Internet mundial. Ahora mismo estamos en un barco cablero y bajo mis pies, en una enorme bodega, hay miles de kilómetros de cable. Miren este cable de cerca. En aguas poco profundas, tiene un grosor aproximado de su brazo, porque allí lo amenazan las anclas de los barcos y los tiburones hambrientos, pero en las grandes profundidades se vuelve tan delgado como una manguera de jardín. Unos 21 milímetros de diámetro. Toda esta enorme cantidad de datos se transmite por fibras ópticas, cada una de apenas 125 micrómetros de grosor, un poco más gruesa que un cabello humano. Un solo cable puede tener entre 8 y 24 de estos filamentos, y están protegidos por muchas capas de plástico, alambre de acero, tubo de cobre y aislamiento exterior. Bajemos a la bodega. Este lugar se llama el carrusel. Aquí hay un cilindro enorme de 15 metros de diámetro, donde el cable se enrolla en espirales. El proceso de cargar el cable en el barco es un verdadero ejercicio de paciencia. El barco está atracado en el puerto junto a la fábrica, y el cable se traslada lentamente, a unos 1 kilómetro por hora, desde el taller hasta la bodega. Si la línea mide 6.000 kilómetros, la carga puede durar 2 o 3 semanas sin parar. En este momento, este buque transporta 5.000 toneladas de cable. Es un peso increíble que exige al capitán y a los ingenieros una precisión milimétrica para equilibrar la embarcación. Ahora, ¿cómo llega todo esto al agua? Cuando el barco zarpa hacia su ruta, el cable comienza a desenrollarse a través de un sistema de ruedas tensoras en la popa. La velocidad del buque en ese momento es baja, de 1 a 2 nudos, aproximadamente 2 o 3 kilómetros por hora. Es muy lento, pero no se puede apurar. En aguas poco profundas, donde la profundidad llega hasta 1000 metros, no simplemente tiramos el cable al fondo. Para protegerlo de factores externos, se usa un enorme arado submarino. Esta cosa pesa cerca de 30 toneladas y se arrastra detrás del barco con un cable de acero. El arado corta una zanja en el fondo marino de aproximadamente 1 metro de profundidad, deposita el cable allí y lo cubre inmediatamente con sedimento. Es un proceso agotador que requiere supervisión constante por parte de los operadores de vehículos operados remotamente. Hablando de equipos, miren este robot submarino que está ahora en cubierta. Cuesta varios millones de euros y está equipado con manipuladores, cámaras y motores potentes. Su tarea es sumergirse hasta 3.000 metros de profundidad, verificar el estado del cable o ayudar en su reparación.
Cuando llegamos a las profundidades reales, 5.000, 6.000 o incluso 8.000 metros, ya no se necesita el arado. Allí, en la oscuridad total y bajo una presión de 800 atmósferas, el cable simplemente descansa en el fondo. A esas profundidades está seguro, porque no hay barcos ni redes de pesca, solo calma y agua helada con una temperatura cercana a los 2 grados Celsius. Pero hay un problema técnico. La señal de luz en la fibra óptica se va debilitando con el tiempo. Aproximadamente cada 60 o 100 kilómetros necesitamos amplificar esa señal. Para eso, en el cable se instalan repetidores, unos cilindros metálicos de cerca de 1 metro de largo y más de 200 kilos de peso. Dentro de cada repetidor hay electrónica súper compleja, que tiene que funcionar sin fallas durante 25 años. Y aquí surge la pregunta: ¿de dónde sacan energía en el fondo del océano? La respuesta es impresionante. Enviamos corriente continua de hasta 10.000 voltios directamente por la capa de cobre del mismo cable, desde estaciones en tierra. Es un voltaje extremadamente peligroso, que exige un aislamiento perfecto. La ruta se planifica durante años. Antes de que el barco zarpe, buques de investigación especializados estudian el relieve del fondo marino con sonares. Tenemos que evitar volcanes submarinos, zonas de fallas tectónicas activas y fosas profundas. Incluso, un pequeño deslizamiento de tierra en el fondo puede romper el cable como si fuera un hilo delgado. Cuando esto ocurre, comienza una operación de rescate de Internet. Un barco especializado navega hasta la zona del accidente. Con ganchos sube ambos extremos del cable desde varios kilómetros de profundidad hasta la superficie. Y en un laboratorio estéril a bordo, los ingenieros fusionan las fibras ópticas. Es un trabajo de alta precisión en medio de un océano tormentoso. El costo de uno de estos proyectos puede alcanzar los 500 millones de euros. Son inversiones enormes, que normalmente hacen consorcios de grandes empresas tecnológicas y gigantes de las telecomunicaciones. Cada uno de estos cables tiene una capacidad de cientos de terabits por segundo. Esto permite que millones de personas vean streaming de video en alta calidad al mismo tiempo, realicen operaciones financieras y se comuniquen. A menudo pensamos en Internet como algo etéreo, sin peso, pero en realidad son cientos de miles de toneladas de vidrio, acero y polietileno que yacen en la oscuridad de las profundidades del océano. Ahora vemos cómo otro repetidor avanza lentamente a través del sistema de rodillos y desaparece en el agua. Parece algo bastante rutinario, pero detrás de este momento hay décadas de desarrollo científico y el trabajo de miles de personas. La precisión en el tendido del cable debe ser fenomenal. Con ayuda de navegación satelital y algoritmos complejos, el barco mantiene su rumbo con una desviación de no más de unos pocos metros en mar abierto. Esto es importante, porque si nos equivocamos, el cable puede quedar sobre una roca filosa y desgastarse en pocos meses. Otro momento interesante es cómo el cable llega a la costa. No es simplemente un cable que sale de la arena. Por lo general, bajo la playa, se perfora una perforación inclinada especial de varios cientos de metros de largo, que sale mar adentro más allá de la línea de rompiente. Así protegemos el cable de las olas y de los turistas curiosos. En la costa, el cable entra en un edificio reforzado especial, la estación de aterrizaje, donde la señal se transforma y se transmite a la red terrestre. Internet no es una nubecita, es una realidad muy pesada y brillante. Si les gustó este recorrido, no olviden darle me gusta y escribir en los comentarios qué más les gustaría ver desde adentro. Tal vez vayamos a la fábrica donde producen estos mismos repetidores, o echemos un vistazo al centro de control de vuelos de satélites de comunicación. Gracias por estar conmigo hoy en este barco. Nos vemos en los próximos episodios, donde otra vez vamos a desarmar el mundo en sus piezas.
ya se han tendido 1.300 millones de metros de cables submarinos de Internet por el fondo de los océanos, y cada año esta longitud aumenta. Todo para que podamos enviar un mensaje, ver un video o hacer una llamada a través de los continentes. Por ellos pasa diariamente más del 95% de todo el tráfico de Internet intercontinental, extendidos a través de las profundidades, atraviesan dorsales volcánicas, se enfrentan a tiburones, barcos e incluso a la geopolítica. ¿Cómo se crean estas gigantescas infraestructuras? ¿Quién diseña las rutas? ¿Cómo se tienden en el fondo a profundidades de más de 8.000 metros? ¿Y qué sucede cuando un cable se daña? Para que Internet cruce los océanos, se necesita un cable capaz de soportar la presión, el agua salada, la vida marina y décadas de funcionamiento sin reparaciones. Todo comienza con el núcleo central, un conductor de cobre o aluminio, a través del cual viaja la señal principal. Grandes lingotes de metal purificado se funden y se pasan por máquinas de trefilado, que estiran repetidamente el material a través de orificios cada vez más estrechos, reduciendo el diámetro a unos pocos milímetros. En esta etapa, se forma una sección transversal impecablemente redonda, sin microfisuras ni bolsas de aire. Después del trefilado, el alambre pasa por un tratamiento térmico. Se calienta a una temperatura exactamente definida para eliminar la tensión interna y hacerlo más flexible. Luego se limpia de óxidos, a menudo mediante un método químico o con rodillos abrasivos. El resultado es un núcleo brillante, liso, casi perfecto. Se revisa automáticamente. Control de diámetro, resistencia, flexibilidad y limpieza de la superficie. El núcleo debe soportar kilómetros de flexión y funcionar sin fallos, incluso a profundidades de varios miles de metros. Dependiendo del tipo de cable, el núcleo se utiliza como un único conductor sólido, o se trenza a partir de varios hilos más delgados, lo que aumenta la flexibilidad y la protección contra roturas. Cuando el conductor de cobre o aluminio está listo, se envía inmediatamente a la línea de extrusión, una larga máquina parecida a un túnel. En su interior, hay polietileno calentado a 250 grados Celsius, que se derrite hasta convertirse en una crema espesa y viscosa. El conductor se mueve por la cinta transportadora y entra en el cabezal del extrusor, donde el polímero fundido recubre el metal de manera precisa y uniforme, como si fuera una segunda piel. Aquí, cada milisegundo es crucial, demasiado lento, y se forman goteos, demasiado rápido, y el polietileno no se adhiere correctamente. Inmediatamente después, el cable entra en un baño con agua de enfriamiento, donde la capa de polietileno se endurece rápidamente, ajustándose firmemente al conductor. Toda la superficie debe ser lisa, sin una sola burbuja o grieta. Esta es la primera línea de defensa contra la humedad. Después del enfriamiento. ¡Control! Los láseres miden el grosor del aislamiento y las cámaras inspeccionan la superficie. Si algo no está bien, el cable se corta y se recicla. La siguiente etapa es la aplicación de un gel hidrofóbico, que actúa como un protector invisible. Este compuesto espeso y viscoso llena todos los huecos dentro del cable, envuelve la fibra óptica y crea un escudo interno contra la humedad. En una cámara especial, el cable pasa a través de un sistema de boquillas o cabezales giratorios que aplican uniformemente el gel en la parte central y en el espacio entre los elementos de fibra. El gel parece un lubricante transparente, no se seca, no se congela y no se disuelve en agua, incluso a una profundidad de 8.000 metros bajo una presión de cientos de atmósferas. Su principal propiedad es repeler el agua.
Si la cubierta del cable alguna vez se daña, el gel se extiende instantáneamente e impide que la humedad penetre en el interior, evitando que llegue a las sensibles fibras. En esta etapa, también es importante que no haya demasiado gel. De lo contrario, complicaría la colocación de las siguientes capas. Ni muy poco. Entonces, la eficacia de la protección disminuiría. Las computadoras regulan la dosificación con precisión y los operadores verifican visualmente el llenado y la uniformidad. Después de la aplicación, un breve enfriamiento y estabilización. Ahora el cable está listo para recibir su corazón óptico, los hilos de fibra que transmitirán la luz de un continente a otro. Estas fibras, generalmente de 4 a 12, primero se agrupan en módulos. Cada módulo es una cápsula flexible con varias fibras en su interior, que proporciona protección adicional. Los módulos se colocan con mucho cuidado en espiral alrededor del conductor central. Esta configuración permite que las fibras se doblen sin tensión, especialmente durante el enrollado y la instalación del cable en el mar. Para que las fibras permanezcan en su lugar, se fijan en el lecho de gel que se aplicó anteriormente. No hay ningún pegamento, solo un ajuste apretado y una estructura flexible. Es importante que ninguna fibra se cruce, se rompa o se desplace de su lugar. Es un trabajo casi de joyería, aunque se realiza en una cadena de montaje. Después, se verifica la continuidad de cada fibra. Se envía un haz de láser a través de ellas. Incluso una microfisura o una curvatura causará un fallo y la fibra no pasará el control. Si todo está bien, la estructura pasa a la siguiente etapa: aislamiento y blindaje adicionales. Primero, sobre la estructura de fibra óptica se aplica una capa polimérica adicional. A menudo es polietileno de alta densidad u otro material flexible e impermeable. Protege contra daños mecánicos, fricción y humedad. Esto ocurre de nuevo en un extrusor, similar al que aplicó la primera capa de aislamiento. El cable pasa a través del polímero fundido e inmediatamente entra en un baño de enfriamiento. Después del enfriamiento, el cable llega a la sección de trenzado con alambres de acero. Las máquinas aplican uniformemente varillas o cintas de acero en espiral alrededor de la base ya aislada. En aguas poco profundas, este blindaje es más grueso para protegerlo de anclas, redes de pesca y dientes de tiburón. En las profundidades, el blindaje es más delgado o incluso inexistente. Después del blindaje, se puede añadir otra cubierta externa de polímero que sella toda la estructura. Los operadores inspeccionan cuidadosamente la superficie del cable. Si el grosor es uniforme, si no hay rozaduras, rebabas, grietas o desalineaciones en el blindaje. Luego, las pruebas automatizadas. Los láseres escanean el grosor. Las cámaras registran cada milímetro. A través de las fibras se envían de nuevo pulsos de luz. La señal debe pasar sin retrasos ni pérdidas. Si en esta etapa se detecta un defecto, se corta y ambos extremos se unen con una tecnología especial, creando una unión de empalme hermética. Después de la verificación, el cable llega a la sección de marcado. Aquí, en la cubierta externa, se imprime información sobre el lote, la fecha de producción, el tipo de cable y su propósito. A menudo, cada pocos metros, para que sea fácil identificar el cable incluso durante su instalación en el fondo del mar. Y finalmente, el enrollado en bobinas. Son carretes gigantes de hasta 4 o 5 metros de diámetro, que pueden contener hasta 2.500 metros de cable. Cada vuelta debe quedar plana, sin torceduras y con la misma tensión. Sistemas automáticos regulan la velocidad y la fuerza de tensión, y los operadores supervisan cada etapa. Si el cable está destinado a la instalación en el mar,
Los carretes se envían directamente a los barcos, donde se instalan en la cubierta. Si no, se almacenan en almacenes especiales con control de humedad, porque hasta la más mínima corrosión puede ser fatal. Cada segundo, en el mundo, se transmiten más de 100 petabytes de datos, y casi toda esa información viaja no por satélite, sino bajo tierra, a través de un hilo del grosor de un cabello. El cable de fibra óptica es el héroe de la era digital, que transmite el 99% de todo el tráfico de Internet. Pero, ¿cómo se crea algo tan delgado que puede doblarse 90 grados y no perder ni un solo bit? ¿Qué hay dentro de este hilo de vidrio? ¿Y qué secreto esconde? Mira hasta el final y descubrirás por qué el verdadero Internet no comienza con el Wi-Fi, sino con el fuego en un horno de vidrio. El cable de fibra óptica es un producto complejo de alta tecnología, cuya fabricación requiere precisión, pureza y equipos modernos. El proceso comienza con la creación de la fibra óptica, un hilo delgado de vidrio que es la base del cable. Para ello se utiliza un vidrio especial de alta pureza, hecho de dióxido de silicio, que tiene un nivel extremadamente bajo de impurezas. La producción comienza con la preparación de una preforma, una gruesa varilla de vidrio de unos 20 o 30 centímetros de diámetro, fabricada mediante el método de deposición química de vapor. Esta preforma tiene una estructura y composición ideales para su posterior estiramiento. Luego, la preforma se calienta a una temperatura de unos 2000 grados Celsius en un horno especial, donde se vuelve plástica y lista para ser estirada. De ella se extrae un hilo delgado con un diámetro de aproximadamente 125 micrómetros. Eso es unas 800 veces más delgado que un cabello humano. Durante el estiramiento, la fibra se enfría y se recubre con una capa protectora de plástico que la protege de daños mecánicos y de la humedad. Esta capa protectora se aplica inmediatamente después del estiramiento en una cámara especial, donde se mantiene la esterilidad y se controla el grosor del recubrimiento. La fibra óptica resultante pasa por un riguroso control de calidad. Se comprueba el diámetro, la uniformidad del recubrimiento, las características ópticas, pérdida de señal, índice de refracción y resistencia a la flexión. Las fibras con defectos se descartan y las de calidad se agrupan en haces. La siguiente etapa es la formación del cable. Las fibras se agrupan en haces de varias o decenas de unidades dependiendo del propósito del cable. Para su protección y resistencia, los haces se colocan en tubos internos de plástico o metal. Luego se les añaden elementos de refuerzo: hilos de fibra de vidrio, alambres de acero o fibras de aramida, por ejemplo, Kevlar, que proporcionan resistencia y protección contra el estiramiento, la flexión y los daños mecánicos. Después de esto, todos los elementos se introducen en una cubierta exterior, una gruesa capa de plástico que protege el cable de la humedad, los rayos ultravioleta, los productos químicos y las fluctuaciones de temperatura. Para la instalación en condiciones difíciles, por ejemplo, bajo tierra o bajo el agua, se utilizan capas blindadas adicionales, cintas o tubos metálicos que protegen el cable de daños mecánicos y de los roedores. La producción de cable de fibra óptica se realiza en líneas automáticas especializadas. Primero, en una gran nave, se desenrollan las bobinas de fibra óptica, que pasan por sistemas de control y lubricación para evitar la fricción y los daños. Luego, las fibras se agrupan y se colocan en los tubos internos. A continuación, se añaden los elementos de refuerzo y la cubierta exterior, que se forma por el método de extrusión. El plástico fundido se aplica uniformemente sobre el cable
creando una capa resistente y hermética. Después de la formación del cable, se prueba su resistencia, flexibilidad, resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura. Se comprueban las características ópticas, pérdida de señal en diferentes longitudes de onda, resistencia a la flexión y a las cargas mecánicas. El cable que no cumple con los estándares se descarta o se envía a un reprocesamiento. El cable terminado se enrolla en grandes tambores que facilitan su transporte e instalación. La producción de cables de fibra óptica es una combinación de procesos químicos, físicos y mecánicos que requieren alta precisión y control en cada etapa. Por eso, estos cables garantizan una transmisión de datos ultra rápida y fiable, que es la base del Internet moderno, las telecomunicaciones y las tecnologías digitales. Así pues, la fabricación de un cable de fibra óptica es un proceso largo y complejo, que comienza con la creación de una fibra óptica de vidrio perfecta, su recubrimiento con capas protectoras, su agrupación en haces, la adición de elementos de refuerzo y la formación de una resistente cubierta exterior. Cada etapa se controla y optimiza para garantizar la calidad y durabilidad de un cable, capaz de transmitir señales de luz a grandes distancias sin pérdidas ni interferencias. El mercado mundial de cables de fibra óptica muestra un crecimiento vertiginoso, relacionado con el aumento de la demanda de servicios de telecomunicaciones de alta velocidad y el desarrollo de la infraestructura de Internet. Se estima que el segmento de producción de la industria alcanzará aproximadamente 9.012 millones de dólares para el año 2025, y la cuota total del mercado, incluyendo cables y componentes, podría llegar a los 100.000 millones de dólares, considerando la rápida expansión de la infraestructura de transmisión de datos. La demanda de cables de fibra óptica no solo es impulsada por el sector de las telecomunicaciones, sino también por redes corporativas, centros de datos, sistemas de videovigilancia e incluso equipos médicos. Actores globales del mercado como Furukawa Electric Industries y Fujikura invierten en la expansión de sus capacidades de producción y en el desarrollo de nuevas tecnologías para satisfacer la creciente demanda. La producción de fibras ópticas y cables se ha concentrado más. Unas pocas grandes empresas controlan una parte significativa del mercado, lo que contribuye a mejorar la calidad del producto y a reducir su costo. El héroe de las telecomunicaciones modernas, que transmite más del 99% de toda la información del mundo. Curiosamente, el primer cable telefónico transatlántico de fibra óptica, el TAT-8, que conectó Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, se tendió en 1988, abriendo la era de la comunicación de alta velocidad entre continentes. Este cable reemplazó a cientos de pares de alambres de cobre, ya que una sola fibra óptica puede transmitir información equivalente a 600 pares de cobre. La invención de la fibra óptica de baja pérdida en 1970 fue un verdadero avance. Podía transmitir 65.000 veces más información que el alambre de cobre tradicional. Esto significa que las redes modernas funcionan con tecnologías que antes parecían de ciencia ficción. Gracias a esta fibra óptica, hoy tenemos Internet 5G, que es más de 100.000 veces más rápido que las primeras redes. Otro dato curioso: las fibras ópticas son tan delgadas y flexibles que se pueden doblar en un ángulo de 90 grados sin pérdida de señal, si se trata de una fibra multimodo con perfil de índice gradual. Esto permite tender cables en las condiciones más difíciles, incluso en espacios estrechos. Y por último,
Los cables ópticos son muy resistentes a las interferencias electromagnéticas, a diferencia de los de cobre, que pueden captar interferencias de electrodomésticos o equipos industriales. Así que, cuando ves tu serie favorita o juegas en línea, puedes estar seguro de que los impulsos de luz en los cables de fibra óptica funcionan a la perfección, incluso si hay mucho ruido electrónico alrededor. Cada año, en el mundo, se producen más de 25 millones de toneladas de cobre, pero solo una pequeña parte de este metal pasa por la selección más estricta. Para crear los cables del metro de Dubái, donde la arena se derrite y la tecnología no tiene margen de error. Aquí, bajo el desierto, el cobre recorre un camino desde el fuego incandescente hasta hilos ultrafinos que sostienen un imperio de electricidad. ¿Cómo exactamente se convierte el cobre en los nervios de una metrópolis? ¿Y qué esconde la etapa final de la producción, de la que ni siquiera los ingenieros hablan? Mira hasta el final y descubrirás un secreto que no se cuenta ni en las fábricas. El cobre no es solo un metal. Es un verdadero superhéroe entre los conductores. Conduce la electricidad muy bien, es flexible y duradero. Por eso fue elegido para crear los cables, que deben soportar no solo la carga diaria, sino también las duras condiciones del clima desértico y el mundo subterráneo del metro. En los últimos años, el volumen de consumo de cobre para las redes eléctricas del metro de Dubái ha crecido en promedio un 10% anual. El año pasado, según datos oficiales de los grandes fabricantes, se produjeron alrededor de 3.500 toneladas de hilos de cobre, en forma de cables terminados, para satisfacer las necesidades del sistema de transporte de Dubái. Inicialmente, los bloques de cobre, que se funden previamente en grandes lingotes rectangulares, se almacenan en zonas especiales cerca de los hornos de fundición. Allí se comprueba su calidad, se marcan y se preparan para la carga. Para mover los pesados bloques se utilizan potentes montacargas, grandes sistemas de grúas o sistemas de cintas transportadoras especiales. Por ejemplo, un montacargas se acerca al bloque, lo levanta con sus horquillas y lo transporta cuidadosamente a la zona de fundición. Los propios hornos, que están calentados a temperaturas muy altas, tienen compuertas o mecanismos de carga de entrada que se abren para recibir el material. Durante la carga, a menudo se utilizan sistemas de grúas con ganchos o pinzas magnéticas que sujetan los bloques y los bajan con cuidado al horno. Gracias a los sistemas automatizados, el operador controla el proceso mediante monitores y joysticks, coordinando los movimientos de la maquinaria sin contacto físico directo con el metal, lo que garantiza la máxima seguridad del personal. Todos los trabajos se realizan bajo un estricto régimen tecnológico para mantener el orden correcto de carga y asegurar una fusión uniforme del cobre. Después de la carga, las compuertas se cierran herméticamente y comienza la fundición. Todo el proceso está organizado de tal manera que se minimizan las pérdidas de metal y se asegura el funcionamiento continuo de la fábrica. La temperatura en estos hornos alcanza varios cientos de grados Celsius, asemejándose a una verdadera fusión volcánica que emite una luz brillante y un calor increíble. El cobre se derrite lentamente, convirtiéndose en un líquido espeso y brillante que fluye como un río por canales metálicos. Este metal fundido es el comienzo de una nueva forma de vida para el cobre, ya que pronto no será solo una pieza en bruto, sino una verdadera arteria para la electricidad. El flujo de cobre líquido se dirige a moldes especiales, donde se solidifica y enfría rápidamente, formando largas varillas o barras. Los futuros hilos. Estas varillas tienen un grosor considerable, mucho mayor que el de un lápiz común.
Pero para que el cobre pueda conducir electricidad a través de cables delgados, es necesario hacerlo ultrafino y extremadamente resistente. Precisamente para eso, existen máquinas especiales, los trenes de trefilado. Sus potentes pinzas de estirado sujetan firmemente la varilla de metal y la tiran a través de pequeños orificios que se van reduciendo gradualmente. Este proceso es similar a cómo una persona estira la masa para hacer un hilo largo y delgado. Gracias a los trenes de trefilado, el cobre se vuelve ultrafino. De un grosor de varios milímetros, el hilo se convierte en alambres delgados de unas pocas décimas o incluso centésimas de milímetro, casi transparentes. Sin embargo, a pesar de esto, siguen siendo increíblemente resistentes y capaces de soportar una alta corriente eléctrica y cientos de kilómetros de instalación. El proceso de trefilado se realiza en varias etapas. Primero, la varilla grande pasa por un orificio de diámetro mediano. Luego, a través de orificios de conformado cada vez más pequeños, varias veces seguidas. Esto permite no solo reducir el diámetro del alambre, sino también hacer su superficie exterior perfectamente lisa, sin grietas ni irregularidades. La lisura es muy importante, ya que influye en lo bien que el alambre conduce la electricidad y cuánto tiempo durará en el cable. Paralelamente, el metal se calienta y se enfría de una manera especial, lo que se conoce como recocido. Ayuda a mantener la flexibilidad del cobre, reduce las tensiones internas y evita la fragilidad en los alambres delgados. Gracias a esto, los cables no solo son fiables, sino también lo suficientemente flexibles como para poder torcerlos y tenderlos fácilmente en el metro. El ciclo tecnológico del trefilado de alambre suele incluir de 8 a 12 superficies de estirado, lo que garantiza un ajuste preciso del diámetro de los hilos a nivel de micrómetros. Al mismo tiempo, el coeficiente de rendimiento del material útil alcanza el 95%, y los residuos se reciclan en su mayoría de nuevo en el ciclo de producción. Primero, cada hilo se recubre cuidadosamente con una capa de material aislante, generalmente plástico, polímeros o compuestos especiales de caucho. Estos recubrimientos crean una barrera resistente que previene cortocircuitos, protege los alambres de la humedad, el polvo y los daños mecánicos. El aislamiento se aplica de manera uniforme mediante mecanismos semiautomáticos, donde el alambre pasa a través de boquillas con material fundido. Esta capa se enfría y endurece rápidamente. El material aislante, que recubre los hilos de cobre, está compuesto por mezclas poliméricas modernas, capaces de soportar un rango de temperatura de menos 40 a más 90 grados Celsius, y de mantener la elasticidad incluso en condiciones de alta humedad. El coste de los materiales aislantes representa aproximadamente el 30% del peso total del cable. A veces, el material de aislamiento se complementa con aditivos especiales para aumentar la resistencia al calor y a la radiación ultravioleta, ya que los cables se utilizan en condiciones difíciles. Después del aislamiento, varios de estos hilos se trenzan en haces y la capa exterior de aislamiento se hace aún más gruesa, a veces añadiendo un blindaje de aluminio o acero. Esto protege el cable bajo tierra y en los túneles de daños mecánicos. De este modo, el aislamiento no solo sirve como aislante eléctrico, sino que también prolonga la vida útil de los cables en el duro clima y las condiciones del metro. El blindaje de los cables con hilos de acero o aluminio representa otro 15% del peso del producto. Esto no solo añade resistencia mecánica al cable, sino que también mejora la protección contra las interferencias electromagnéticas, lo cual es especialmente importante en las estaciones de metro, con una gran cantidad de equipos técnicos.
Imagina un cable que no solo puede conducir corriente, sino también soportar un rayo, la presión subterránea y décadas de funcionamiento sin fallos. ¿Dónde nace? En fábricas donde el cobre se estira hasta el grosor de un cabello y los polímeros se funden en torres tan altas como un edificio de 10 pisos. Aquí se crean las arterias de la energía, las mismas que alimentan ciudades enteras. Pero el verdadero secreto es otro. ¿Cómo un error de una micra puede arruinar un proyecto millonario? Mira hasta el final y descubrirás qué hay realmente dentro de un cable de potencia que mantiene el mundo iluminado. ¿Y en tu país todavía usan líneas aéreas o ya están pasando a las subterráneas? Una parte significativa de la red energética de Estados Unidos fue construida hace varias décadas y necesita modernización. La sustitución de las viejas líneas aéreas por cables subterráneos de alta tensión es una de las tendencias clave para aumentar la fiabilidad y la resiliencia de la red. Nos encontramos en las instalaciones de una de las empresas líderes en la producción de productos de cable, donde nacen las soluciones para la infraestructura energética del futuro. Es un complejo de alta tecnología que combina años de experiencia, desarrollos científicos avanzados y los equipos más modernos. Nuestra misión es proporcionar al mundo cables fiables, eficientes y seguros, capaces de soportar cargas extremas y funcionar en las condiciones más difíciles. Cada gran proyecto comienza con elementos fundamentales. Para nosotros, esto es materia prima de alta calidad. En la base del cable se encuentra el conductor, el corazón que conduce la corriente eléctrica. Utilizamos cobre o aluminio, cuidadosamente seleccionados por su pureza y conductividad eléctrica. Estos metales nos llegan en forma de varillas o alambrón y son el punto de partida para la creación de un conductor fiable. La primera etapa de producción es el trefilado. En talleres especializados, con la ayuda de potentes máquinas de trefilado, el grueso alambrón se transforma gradualmente en un alambre fino del diámetro deseado. Este proceso requiere una alta precisión y un control constante, ya que incluso las desviaciones más pequeñas pueden afectar las características eléctricas del futuro cable. Utilizamos un trefilado de múltiples etapas, que permite lograr una geometría y propiedades mecánicas ideales del alambre. El alambre obtenido se dirige luego a las máquinas de cableado. Aquí, cientos o miles de alambres individuales se unen en un único conductor monolítico. La configuración del cableado puede ser diferente, desde la clásica redonda hasta la sectorial, lo que garantiza la compacidad y el uso eficiente del espacio dentro del cable. El cableado no solo le da resistencia al conductor, sino que también optimiza sus características eléctricas, reduciendo el efecto pelicular y las pérdidas de energía. Cada conductor pasa por un estricto control de calidad para garantizar la ausencia de defectos. Una vez que el conductor está formado, llega una etapa críticamente importante: la aplicación del aislamiento. Es el núcleo de la protección del cable, que garantiza su resistencia eléctrica y seguridad. Los cables de alta tensión requieren el más alto nivel de aislamiento, por lo que utilizamos materiales poliméricos modernos. Su excepcional resistencia dieléctrica, resistencia a altas temperaturas y durabilidad lo convierten en la elección ideal. El proceso de aplicación del aislamiento se realiza en líneas de extrusión verticales. Son una de las estructuras más altas de nuestra fábrica, alcanzando varias decenas de metros. Aquí, el conductor pasa por un cabezal de extrusión especial, donde en una sola pasada se le aplican 3 capas: una pantalla semiconductora interna, el aislamiento principal de polietileno reticulado y una pantalla semiconductora externa.
Las pantallas semiconductoras desempeñan un papel clave en la nivelación del campo eléctrico, previniendo la aparición de descargas parciales que podrían dañar el aislamiento. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de absoluta limpieza, en las llamadas salas blancas, donde se controla estrictamente la cantidad de partículas de polvo en el aire para evitar cualquier impureza en el aislamiento. Después de la extrusión, el cable pasa por zonas de vulcanización y enfriamiento. En la torre de vulcanización, bajo la influencia de alta temperatura y presión, el polietileno adquiere su estructura reticulada final, lo que mejora significativamente sus propiedades mecánicas y térmicas. Luego, el cable se enfría lentamente, lo que previene tensiones internas y deformaciones. Este ciclo es vital para garantizar la durabilidad y fiabilidad del aislamiento en condiciones de servicio. La siguiente etapa es la aplicación de una pantalla metálica. Puede ser un enrollamiento en espiral de alambres de cobre o una cinta de cobre. La pantalla metálica cumple varias funciones importantes. Sirve para la puesta a tierra, protege de las influencias electromagnéticas externas y, lo más importante, garantiza la seguridad en caso de daño del aislamiento, desviando la corriente de cortocircuito. Prestamos especial atención a la densidad y uniformidad de la aplicación de esta capa. Para los cables destinados a ser instalados en condiciones especialmente difíciles, por ejemplo, en el suelo con posible daño mecánico o bajo el agua, se prevé una protección adicional, el blindaje. Puede ser un enrollamiento de cintas o alambres de acero, que proporciona una protección mecánica excepcional contra las influencias externas. Los cables blindados tienen una mayor resistencia a la tracción, a los impactos y a la abrasión, lo que garantiza su funcionamiento incluso en los entornos más hostiles. La etapa final es la aplicación de una cubierta protectora externa. Está hecha de compuestos poliméricos especiales, resistentes a la radiación ultravioleta, la humedad, los productos químicos y los daños mecánicos. La cubierta externa es la primera línea de defensa de todo el cable, protegiéndolo de los factores agresivos del medio ambiente. Utilizamos diferentes tipos de cubiertas, dependiendo de las condiciones específicas de servicio, incluidos materiales que no propagan la llama para aumentar la seguridad contra incendios. Realizamos pruebas de alta tensión, verificamos la resistencia dieléctrica del aislamiento, medimos las descargas parciales. Son chispas microscópicas que pueden indicar defectos ocultos en el aislamiento. Nuestro objetivo es detectar cualquier punto débil potencial antes de que el cable salga de la fábrica. También controlamos la resistencia del conductor, el grosor del aislamiento, las dimensiones geométricas, las propiedades mecánicas y muchos otros parámetros para asegurarnos de que cada metro de nuestro producto cumple con los más estrictos estándares internacionales. Además, se realizan pruebas de durabilidad, resistencia a los ciclos de calentamiento-enfriamiento, exposición a ambientes agresivos y radiación ultravioleta. Solo los cables que han superado con éxito todas estas pruebas reciben la autorización para ser enviados al cliente. Esto garantiza que nuestro producto servirá durante décadas, cumpliendo de manera fiable sus funciones. Cuando el cable ha pasado todas las verificaciones, se enrolla en tambores especiales de gran diámetro. Cada tambor se etiqueta cuidadosamente, indicando todos los datos técnicos necesarios. Luego, los cables terminados se transportan a los lugares de instalación, donde se convertirán en parte de la red energética global. Es importante señalar que la fiabilidad de una línea de cable no solo depende del propio cable, sino también de la calidad de su instalación y de la colocación de los terminales y empalmes.
Estos componentes son una parte integral del sistema de cable, asegurando una conexión eléctrica fiable y la hermeticidad del cable. Nuestros especialistas también proporcionan consultas y formación sobre la instalación correcta para garantizar el funcionamiento impecable de todo el sistema.